Bien, vamos a introducir la unidad 3 o módulo 3, que es la historia en la tardomodernidad, y prácticamente esto es la posmodernidad. Para ello, recordamos la unidad 1 y la unidad 2, que tenemos dos grandes vertientes que estamos trabajando. Por un lado, los hechos históricos, es decir, la historia misma, y la filosofía de la historia, es decir, la interpretación que hacemos o la racionalización que hacemos de dicho devenir histórico. En la unidad 3 o módulo 3 también vamos a proceder de la misma manera. Estaremos revisando situaciones o hechos de la realidad, como son los sucesos de 1989 o el Holocausto de Auschwitz. Y por otro lado tendremos algunas interpretaciones o formas de entender el devenir histórico, como es la deconstrucción y la hermenéutica en Derrida, etc. Entonces, pasamos a ver estas dos grandes vertientes para este módulo 3. Respecto a la parte histórica, la tenemos la condición posmoderna, los hechos que marcan la condición posmoderna, como lo menciona también Lipovetsky, la condición posmoderna ultramoderna. Tenemos los sucesos de 1989, que es la caída del muro de Berlín, y algunos otros sucesos que han marcado la transformación de las grandes ideologías políticas y económicas a nivel global, y tenemos los hechos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial, particularmente lo sucedido en Auschwitz, en el Holocausto, y por el lado de la parte de la filosofía tenemos la línea de la revisión de la Escuela de Frankfurt, que es la que plantea los principales dilemas o las principales esferas de la posmodernidad. Tenemos el análisis que hace Foucault sobre la tecnología del yo, cómo el sujeto se convierte en objeto y sigue siendo objeto de explotación, y la interpretación que hace Derrida sobre el mundo y sobre la deconstrucción de estos grandes sucesos que pasan en la historia. Recordemos entonces que, por ejemplo, en el caso de Derrida, el mundo se ve como un texto, hay una construcción de la racionalidad que marcó la civilización y necesita ser transformada en una deconstrucción. En el caso del Holocausto tenemos como la razón entra en una gran encrucijada donde se convierte más en una autodestrucción de la humanidad. El muro de Berlín, por ejemplo, representa la caída del socialismo, pero también representa en Latinoamérica el régimen o la caída del régimen dictatorial o los grandes golpes de Estado que ha tenido Latinoamérica y que vienen terminando con lo que es el desarrollo de la democracia y la falta de ella como un logro culminante de la civilización moderna. Y lo propio hace Foucault al hacer el análisis sobre el sujeto transformado en un objeto, que ya viene esto desde una interpretación racional que Kant y Hegel hacen sobre la antropología filosófica y cómo esto se convierte en una explotación. Nuevamente también tenemos la condición posmoderna, que son los grandes hechos que marcan la realidad en la posmodernidad, que es el reflejo de la condición humana, que son los grandes dilemas morales, la bipolaridad social, cultural, la crisis de las ciencias sociales, de la filosofía, de la antropología, al no tener un fundamento metafísico que sustente la pérdida del nihilismo. La investigación, la ciencia y la tecnología también queda subyugada a la política, la economía, etcétera, por lo que también pierde el verdadero sentido científico que debe de ser para integrar a la humanidad o para hacer un beneficio a la sociedad en general. La Escuela de Frankfurt, como los habíamos mencionado anteriormente, que lo representa Habermas y algunos otros de sus grandes pensadores, retoman la crítica histórica a la subjetividad, a la cultura y a la racionalidad que proviene desde la Ilustración. Son las principales 4 esferas de la posmodernidad. Como podremos ver en el siguiente módulo, tenemos algunas esferas más actualizadas. Surgen los filósofos de la sospecha que permiten hacer esta interpretación o esta crítica, que es Marx, Freud, Nietzsche, y también tenemos algunas propuestas de solución, que es la exégesis y la crítica política. Lo vemos también en la hermenéutica, cómo sigue teniendo esta variante de exégesis con unas salidas alternas. Los pensadores padres de la posmodernidad pues siguen siendo Baltimore, Rorty, Lyotard, Foucault, y todos los que menciona, por ejemplo, Mauricio Bichot en su libro Filosofía de la Historia Postmoderna. Hay que destacar que muchos de los actuales ya no están en ese rubro,
Sí, pues, sin embargo, son considerados pensadores postmodernos. A falta de un mejor criterio, podrían ser postmodernos o podrían ser transpostmodernos, no lo sabemos. Lo que sí podemos considerar es que siguen manteniendo una fuerte crítica sobre la realidad y una fuerte contribución a la filosofía, como es el caso de Lipovetsky, Zizek, Byung-Chul Han, Marcus Gabriel, etc. Entonces, a manera de conclusión, en el módulo 3 vemos cómo Derrida nos muestra en su libro Interpretaciones, el texto, la diferencia, un pensamiento unívoco, un pensamiento equívoco y un pensamiento análogo dado en los discursos tanto político como científico como económico. Bátimo hace lo mismo, demostrando que no hay un fundamento científico que permita desarrollar el devenir histórico, por lo tanto caemos en un nihilismo. La filosofía de la historia en crisis lo demuestra Benjamin Walter, pero Walter no es considerado posmoderno. Sin embargo, la filosofía que hace de la historia es una pauta para entender esta crisis de la posmodernidad. Las crisis de las ciencias sociales las explica muy bien Rorty al hablar sobre los dilemas que tienen las ciencias, especialmente las paradojas del cientificismo, el relativismo científico que hay en algunas ciencias exactas, como es la astrofísica, la física cuántica, etc. La condición postmoderna, algunos autores como son Rorty o Harvey lo dejan muy claro, parte de la misma condición humana y sigue siendo un problema a resolver en el sentido de que requiere desarrollo humano y requiere integración social para beneficio de todos. Y bueno, seguimos pendientes con el desarrollo del ensayo, que es el producto final, para seguir debatiendo si tenemos vigencia o no de la posmodernidad. Y por su atención, gracias.